16. Lo último de la humanidad. 1. La sentencia de muerte. La nuestra ha sido esencialmente una era filosófica, de hecho la era suprema de la filosofía. Pero también nos ha preocupado un enorme problema práctico. Tuvimos que prepararnos para la tarea de conservar a la humanidad durante un período muy difícil que, según se estimaba, sobrevendría después de unos 100 millones de años de nuestro presente, pero que podría, en ciertas circunstancias, precipitarse sobre nosotros en un lapso más breve. Tiempo atrás, los habitantes humanos de Venus creían que ya en aquella época el Sol estaba a punto de entrar en la fase de estrella enana blanca y que, por lo tanto, llegaría muy pronto un momento en el que su mundo se congelaría. Este cálculo era indebidamente pesimista. Pero ahora sabemos que, aun concediendo que se produjera una ligera demora a causa de la gran colisión, el colapso solar comenzará en una fecha astronómicamente no muy lejana. Habíamos planeado que, durante el período relativamente breve del colapso, acercaríamos nuestro planeta en forma constante al Sol, hasta que por fin lo estabilizaríamos en la órbita más cercana posible. Entonces la humanidad permanecería cómodamente establecida durante un período muy largo. Pero, con el tiempo, se produciría una crisis mucho más grave. El Sol seguiría enfriándose y llegaría el momento en que el hombre ya no podría vivir alimentado por la radiación solar. Sería necesario desintegrar la materia con el fin de suplir la deficiencia, para lo cual se podrían utilizar los demás planetas, y posiblemente hasta el propio Sol. O bien, contando con los debidos alimentos para un viaje tan largo, el hombre podría aguerridamente trasladar su planeta hasta las cercanías de alguna estrella joven. Quizás en adelante podría operar en una escala mucho mayor. Podría explorar y colonizar todos los mundos convenientes en todos los rincones de la galaxia, y organizarse como una vasta comunidad de mundos con mentes inteligentes. Incluso así lo soñamos, podría establecer relaciones con otras galaxias. No parecía imposible que el hombre fuese el germen del alma mundial, la cual, así lo esperamos aún, está destinada a despertar durante un tiempo antes de la decadencia universal, y coronar el cosmos eterno con su debido conocimiento y admiración, efímero pero eterno. Nos atrevimos a creer que en una época distante el espíritu humano, dotado de toda sabiduría, poder y gozo, podría contemplar nuestra era primitiva con cierto respeto, sin duda, también con piedad y diversión, pero al mismo tiempo con admiración por el espíritu que anida en nosotros y que, todavía solo a medias despierto, lucha contra grandes limitaciones. Con ese talante, mezcla de piedad y admiración, nosotros mismos contemplamos las humanidades primitivas. Pero de repente nuestra perspectiva ha cambiado por completo, pues los astrónomos han hecho un descubrimiento sorprendente, que asigna al hombre un rápido final. Desde ya, su existencia siempre ha sido precaria. En cualquier etapa de su curso podría haber sido exterminado fácilmente por alguna ligera alteración de su entorno químico, por algún microbio más maligno que los habituales, por un cambio radical del clima o por los múltiples efectos de su locura. Ya en 2 ocasiones casi había acabado destruido por un fenómeno astronómico. ¿Con qué facilidad podría haber sucedido que el sistema solar, al precipitarse hacia una región de la galaxia mucho más poblada, hubiese rozado o chocado con un cuerpo celeste y se hubiera destruido? Pero el destino, como resulta ser, tiene reservado un final más sorprendente para la humanidad. No hace mucho tiempo, se observó que se producía una alteración inesperada en una estrella cercana. Sin ninguna causa observable, comenzó a virar del blanco al violeta, y a aumentar su brillantez. Ya ha alcanzado un brillo tal que, si bien su disco real sigue siendo un simple punto en el firmamento, su asombrosa radiación púrpura ilumina nuestros paisajes nocturnos otorgándoles una belleza pavorosa. Nuestros astrónomos han comprobado que no se trata de una nova ordinaria, que no es una de esas estrellas que sufren paroxismos de brillantez. Se trata de algo sin precedentes, una estrella normal que padece una enfermedad única, una fantástica aceleración de su proceso vital, un derroche desenfrenado de la energía que debería haber permanecido presa en su sustancia durante largas eras. Al ritmo actual, se reducirá a cenizas o quedará totalmente destruida en unos pocos miles de años.
Ese hecho extraordinario puede haberse producido a raíz de torpes desaciertos llevados a cabo por seres inteligentes en las cercanías de la estrella. Pero, puesto que, a muy elevada temperatura, la materia se halla en un estado de equilibrio inestable, la causa puede haber sido simplemente una conjunción de circunstancias naturales. Al principio, se consideró que el acontecimiento era un espectáculo interesante. Pero ulteriores estudios despertaron un interés más profundo. Nuestro propio planeta, y por lo tanto también el Sol, estaba sufriendo un continuo y creciente bombardeo de vibraciones etéreas, la mayoría de las cuales eran de una frecuencia increíblemente alta y de una potencia desconocida. ¿Cuál sería su efecto sobre el Sol? Después de varios siglos se comprobó que ciertos cuerpos celestes que se hallaban en las cercanías de la estrella alterada sufrían los efectos de su desorden. Su brillo aumentó el esplendor de nuestro cielo nocturno, pero también confirmaba nuestros temores. Esperábamos que el Sol se encontrara demasiado distante para ser seriamente influido, pero un cuidadoso análisis nos demostró que teníamos que abandonar esa esperanza. La lejanía del Sol podría causar una demora de unos miles de años antes de que los efectos acumulativos del bombardeo inicien la desintegración. Pero, más tarde o más temprano, el Sol también sufrirá las consecuencias. Seguramente, dentro de 30.000 años la vida será imposible en un vasto radio del Sol, en un radio tan vasto que resulta del todo imposible trasladar nuestro planeta lo suficientemente lejos como para estar a salvo antes de que la tormenta nos alcance. 2. La conducta de los condenados. El descubrimiento de esta condena ha despertado en nosotros emociones desconocidas. Ese momento, la humanidad parecía destinada a un futuro muy largo, y el propio individuo se había acostumbrado a gozar de muchos miles de años de vida personal, para terminar en un sueño voluntario. A menudo habíamos concebido la súbita destrucción de nuestro mundo, e incluso la habíamos saboreado imaginariamente. Pero ahora la enfrentamos como un hecho. Exteriormente, todos nos comportamos con absoluta serenidad, pero en el interior de cada mente se ha desatado un torbellino. Eso no significa que corramos el riesgo de ser presas del pánico o la desesperación, pues nuestra capacidad innata para ser objetivos nos ayuda en esta crisis. Pero inevitablemente ha tenido que pasar algún tiempo antes de que nuestra mente se adaptara adecuadamente a la nueva perspectiva, antes de que pudiésemos ver nuestro destino clara y bellamente perfilado contra el fondo cósmico. Sin embargo, no hemos tardado en aprender a contemplar la totalidad de la gran epopeya de la humanidad como una obra de arte completa, y a admirarla tanto por su súbito y trágico fin como por la promesa que conllevaba y que no se cumplirá. La pena ahora se ha transfigurado totalmente en éxtasis. La derrota, que nos había oprimido con una sensación de impotencia y de inferioridad del hombre entre las estrellas, ha generado en nosotros una nueva compasión y reverencia por todas aquellas miríadas de seres del pasado de cuyos esfuerzos deriva nuestra vida. Hemos visto a los más brillantes de nuestra raza y a los más inferiores de nuestros antepasados prehumanos como espíritus esencialmente de igual excelencia, aunque moldeados en circunstancias diversas. Cuando contemplamos el cielo, ante el esplendor violeta que acabará por destruirnos, nos llenamos de espanto y compasión. De espanto por el inconcebible poder de la brillante estrella, y de compasión por nuestros frustrados esfuerzos para realizarnos como el espíritu universal. En esa etapa, parecía que no nos quedaba nada por hacer salvo reunir tanta excelencia como fuese posible en lo que nos restaba de vida, y enfrentar nuestro fin de la manera más noble. Pero entonces volvimos a vernos inmersos en la rara experiencia de la mentalidad racial. Durante un largo año neptuniano todos los individuos vivieron en un trance extasiado, en el cual, como mente racial, resolvieron muchos misterios antiguos y saludaron muchas bellezas inesperadas. La inefable experiencia, vivida totalmente bajo la amenaza de la muerte, fue la culminación de todo el ser de la humanidad. Pero no puedo decir nada acerca de ella, salvo que cuando concluyó poseíamos una nueva paz incluso como individuos, en la cual, extraña pero armoniosamente, se mezclaban la pena, la exaltación y la risa de un dios. Como consecuencia de esta experiencia racial, nos encontramos enfrentados a dos tareas que antes no habíamos tenido en cuenta. Una se refiere al futuro, la otra, al pasado.
Con respecto al futuro, ahora nos disponemos a llevar a cabo la desesperada tarea de diseminar entre las estrellas las simientes de una nueva humanidad. Con ese propósito, utilizaremos la presión de la radiación del Sol, y en especial la potente y extraordinaria radiación de la que se dispondrá más adelante. Tenemos la esperanza de producir unos sistemas de ondas electromagnéticas extremadamente pequeñas, semejantes a los protones y electrones normales, que podrán desplazarse individualmente llevadas por el huracán de radiación solar a una velocidad no muy lejana de la luz. Esta es una tarea ímproba. Pero, además, esas unidades deben estar sutilmente interrelacionadas para que, en condiciones favorables, tiendan a combinarse para formar esporas de vida y desarrollarse, por supuesto no como seres humanos, sino como organismos inferiores con una definida tendencia evolutiva hacia los elementos esenciales de la naturaleza humana. Dirigiremos inmensas cantidades de esos objetos, desde más allá de nuestra atmósfera hacia ciertos puntos de la órbita de nuestro planeta, de modo que la radiación solar pueda transportarlos hasta las regiones más promisorias de la galaxia. La probabilidad de que algunos de ellos sobrevivan para llegar a su destino es pequeña, y más pequeña aún es la de que alguno de ellos encuentre un medio adecuado. Pero, si alguna de esas simientes humanas cae en terreno adecuado, iniciará, según esperamos, una evolución biológica bastante rápida, y producirá a su debido tiempo las formas orgánicas complejas que sean posibles en su medio. Y tendrá una verdadera tendencia fisiológica hacia la evolución de la inteligencia, sin duda mucho mayor que la que poseían los agrupamientos atómicos subitales de la Tierra a partir de los cuales finalmente surgió la vida terrestre. Cabe imaginar pues que, por una fortuna extremadamente favorable, el hombre pueda aún influir en el futuro de esta galaxia, no en forma directa sino por medio de su criatura. Pero, en la vasta música de la existencia, el tema real de la humanidad ahora cesa para siempre. Se han terminado las prolongadas reiteraciones de la historia de la humanidad. Se ha frustrado la orgullosa empresa de su madurez. La experiencia acumulada de muchas humanidades se hundirá en el olvido, y la sabiduría de hoy desaparecerá. La otra tarea que nos ocupa, la que se relaciona con el pasado, seguramente os parecerá una tontería. Hace tiempo que podemos penetrar en las mentes del pasado y participar en su experiencia. Hasta el presente, hemos sido tan solo espectadores pasivos, pero en fecha reciente hemos adquirido el poder de influir en ellas. Eso parece imposible, pues un hecho pasado es lo que es. Por lo tanto, ¿cómo concebir que se pueda alterar en una fecha posterior, aunque sea mínimamente? Ahora bien, es cierto que los hechos pasados son lo que son, de manera irrevocable. Pero en ciertos casos algunos aspectos de un evento del pasado pueden depender de un acontecimiento del futuro lejano. El hecho pasado jamás habría sido como realmente fue y es, eternamente, si no fuera a ocurrir cierto acontecimiento futuro, el cual, aunque no sea contemporáneo del hecho pasado, lo influye directamente en la esfera del ser eterno. El tránsito de eventos es real, y el tiempo es la sucesión de hechos que pasan. Pero, si bien esos hechos se dan en tránsito, también tienen una existencia eterna. Y, en ciertos casos raros, hechos mentales muy separados en el tiempo se determinan mutuamente de forma directa por medio de la eternidad. Nuestra propia mente ha recibido profundas influencias por la incidencia directa de mentes del pasado, y ahora descubrimos que ciertos sucesos de ciertas mentes del pasado están determinados por acontecimientos presentes en nuestra mente presente. Sin duda hay algunos hechos mentales pasados que son lo que son en virtud de procesos mentales que realizaremos, pero que aún no hemos realizado. Nuestros historiadores y psicólogos, dedicados a inspeccionar las mentes del pasado, a menudo se han quejado de ciertos puntos singulares hallados en ellas, en los que los principios ordinarios de la psicología no logran brindar una explicación satisfactoria del curso de los eventos mentales. En los que, de hecho, parece que actúe una influencia totalmente desconocida. Luego se descubrió que, en algunos casos al menos, esa perturbación de los principios ordinarios de la psicología se correspondía con ciertas ideas o deseos presentes en la mente del observador, que vivía en nuestro tiempo. Por supuesto, solo los temas que tenían alguna significación para las mentes del pasado podían influir en ellas.
Las ideas y deseos nuestros que no tienen significado alguno para el pasado individual no logran penetrar en su experiencia. Las nuevas ideas y los nuevos valores solo se pueden introducir modificando los temas conocidos de modo que adquieran un nuevo significado. Sin embargo, ahora nos encontramos en posesión de una sorprendente capacidad de comunicación con el pasado, y con la posibilidad de contribuir a su pensamiento y acción, aunque, por supuesto, no podemos alterarlo. Podría preguntarse, pues, ¿qué ocurre si, con respecto a una singularidad particular en alguna mente del pasado, no decidimos, después de todo, a ejercer la necesaria influencia para dar cuenta y razón de ella? La cuestión no tiene sentido. No existe posibilidad alguna de que decidamos no influir en las mentes del pasado que dependen, de hecho, de nuestra influencia. Pues es en la esfera de la eternidad el único lugar en que encontramos las mentes del pasado, donde realmente tomamos esa libre decisión. Y, en cuanto a la esfera del tiempo, si bien la decisión se relaciona con nuestra era moderna y se puede decir que ocurre en esa era, también se relaciona con la mente del pasado, y se puede decir que ha ocurrido hace mucho tiempo. En algunas mentes del pasado hay singularidades que no son producto de una influencia que hayamos ejercido hoy. Algunas de esas singularidades, sin duda, las habremos de producir en alguna ocasión antes de nuestra destrucción. Pero es posible que algunas se deban a una influencia que no sea la nuestra, quizá de seres que, por suerte, provengan de muy lejos, de nuestra desesperada empresa seminal. O quizá se deban a la mente cósmica, cuyo advenimiento futuro y existencia eterna deseamos fervientemente. Sea como fuere, existen unas cuantas mentes notables, esparcidas aquí y allá en las eras pasadas y aún en las razas humanas más primitivas, que sugieren una influencia que no es la nuestra. Son tan singulares, en un aspecto u otro, que no podemos dar una explicación psicológica perfectamente clara de ellos si solo nos ceñimos al pasado. Y, sin embargo, nosotros no somos los instigadores de su singularidad. Vuestro Jesús, vuestro Sócrates, vuestro Gautama, presentan rasgos de esa singularidad. Pero los más originales eran demasiado excéntricos para ejercer influencia en sus contemporáneos. Es posible que en nosotros también existan singularidades que no se puedan explicar totalmente según los principios biológicos y psicológicos ordinarios. Si pudiésemos demostrar que ese es el caso, contaríamos con una clara prueba de que en el futuro habrá una mentalidad de orden superior, y sabríamos que su existencia será eterna. Pero hasta el presente ese problema ha resultado ser demasiado sutil para nosotros, aún en la forma racial. Incluso puede ser que el simple hecho de que hayamos logrado alcanzar la mentalidad racial implique alguna remota influencia futura. Esta es concebible que todo avance creativo que una mente haya realizado implique una cooperación inconsciente con la mente cósmica que, quizá, despertará en algún momento antes del fin. Tenemos dos métodos para influir en el pasado por medio de individuos del pasado: o bien podemos actuar sobre mentes de gran originalidad y capacidad, o bien sobre el individuo medio cuyas circunstancias se adapten a nuestros propósitos. En las mentes originales solo podemos sugerir una muy vaga intuición, que luego es elaborada por el mismo individuo de forma muy diferente de la que nosotros pretendíamos, pero muy poderosa como factor de influencia en la cultura de su era. Por otra parte, podemos valernos de las mentes ordinarias como instrumentos pasivos para la traslación de ideas específicas. Pero en esos casos el individuo es incapaz de elaborar el material hasta darle una forma grande y poderosa, adecuada para su era. Tal vez os preguntéis qué es lo que buscamos al incidir en el pasado. Tratamos de aportar intuiciones de la verdad y el valor que, si bien resultan fáciles para nosotros desde nuestro ventajoso punto, resultarían imposibles para el pasado si no contaran con ayuda. Tratamos de ayudar al pasado a conseguir lo mejor de sí mismo, del mismo modo que un hombre puede ayudar a otro. Tratamos de dirigir la atención de los individuos y de las razas del pasado hacia verdades y bellezas que, aunque implícitas en su experiencia, de otro modo pasarían por alto. Intentamos hacerlo por dos razones. Al penetrar en las mentes del pasado, llegamos a conocerlas perfectamente y no podemos dejar de amarlas. Por lo tanto, deseamos ayudarlas. Al influir en individuos selectos, tratamos de influir indirectamente en las grandes multitudes.
Pero nuestro segundo motivo es muy diferente. Vemos el curso de la humanidad en sus sucesivos hogares planetarios como un proceso de gran belleza. Dista mucho, claro está, de la perfección. Pero es muy hermoso, tiene la belleza del arte trágico. Ahora resulta que esa belleza supone nuestra actuación en varios puntos del pasado. Por lo tanto, hemos de actuar. Lamentablemente, nuestros primeros esfuerzos, por lo inexpertos, fueron desastrosos. Muchas de las necesidades que las mentes primitivas de todas las épocas han tendido a atribuir a la influencia de espíritus desencarnados, sean deidades, demonios o los muertos, no son más que la jerigonza resultante de nuestros primeros experimentos. Y esta obra que tenéis en las manos, tan admirable en nuestra concepción, ha nacido del cerebro del escritor, vuestro contemporáneo, de una forma tan desordenada, que la mayor parte no es más que basura. Nos preocupa el pasado, no solo en la medida en que realizamos una muy rara contribución a él, sino principalmente de otras dos maneras. Primero, estamos comprometidos en la gran empresa de relacionarnos amorosamente con el pasado humano, y conocerlo en todos sus detalles. Este es, por así decirlo, nuestro supremo acto de devoción filial. Cuando un ser llega a conocer y amar a otro, se crea algo nuevo y hermoso llamado amor, que engrandece el cosmos. Tratamos, pues, de conocer y amar todas las mentes del pasado en las que podamos penetrar. En la mayoría de los casos, podemos conocerlos y comprenderlos mejor que ellos mismos. Ni el más insignificante de ellos, ni el peor de ellos, será dejado al margen de esta gran obra de comprensión y admiración. Hay otra manera en la que nos interesamos por los seres humanos del pasado. Necesitamos su ayuda. Habiéndonos reconciliado jubilosamente con nuestro destino, tenemos la obligación de dedicar nuestras últimas energías no al éxtasis de la contemplación, sino a una tarea desesperada y muy antipática: la diseminación. Esta tarea nos repugna de una manera casi intolerable. Con gusto pasaríamos nuestros últimos días dedicados al embellecimiento de nuestra comunidad y nuestra cultura, y a una devota exploración del pasado. Pero nos incumbe a nosotros, que somos artistas y filósofos por naturaleza, centrar toda la atención de nuestro mundo en la árida labor de diseñar una simiente humana artificial, producirla en grandes cantidades y sembrarla entre las estrellas. Si existe alguna posibilidad de éxito, debemos emprender un programa muy extenso de investigación física, y finalmente organizar un sistema de elaboración de alcance mundial. La obra no estará terminada hasta que nuestra constitución física se encuentre dañada y se haya iniciado la desintegración de nuestra comunidad. Ahora bien, nunca podríamos llevar a cabo esa política sin la apasionada convicción de su importancia. Y aquí es donde nos puede ayudar el pasado. Nosotros, que ahora hemos aprendido tan a fondo el supremo arte del fatalismo extático, nos remontamos humildemente al pasado para aprender de nuevo ese otro supremo logro del espíritu, la lealtad a las fuerzas de la vida en lucha contra las fuerzas de la muerte. Vagando entre las heroicas empresas del pasado, frecuentemente desesperadas, se enciende otra vez en nosotros el primitivo ardor. Así, cuando retornamos a nuestro mundo, y pese a que conservamos en el corazón la paz que genera la comprensión, podemos luchar como si solo nos importara la victoria. 3. Epílogo. Os hablo ahora desde un período de unos 20.000 años terrestres posteriores a la fecha en que fue comunicada toda la parte precedente a este libro. Ha sido muy difícil llegar a vosotros, y más difícil aún hablaros. Pues ya la última humanidad no es la humanidad que fue. Nuestras dos grandes empresas todavía están sin acabar. Buena parte del pasado humano aún permanece imperfectamente explorado, y la siembra de la simiente ha comenzado apenas. Esa empresa ha resultado mucho más ardua de lo que se esperaba. Solo en los últimos años hemos logrado generar un polvo humano artificial capaz de ser diseminado por la radiación solar, lo suficientemente resistente para soportar las condiciones de un viaje transgaláctico de muchos millones de años, y a la vez lo suficientemente complejo como para soportar la potencialidad de vida y de evolución espiritual. En la actualidad nos estamos preparando para elaborar la materia seminal en grandes cantidades, y desparramarla por el espacio en los puntos adecuados de la órbita planetaria.
Han transcurrido varios siglos desde que el Sol comenzó a mostrar los primeros síntomas de desintegración, a saber un ligero cambio de color virando al azul, seguido de un definido aumento de brillantez y calor. Hoy, cuando atraviesa las densas nubes, nos asola con un brillo acerado insoportable que destruye la vista de aquel que es tan tonto como para mirarlo de frente. Aún en el clima nuboso que ahora es normal, el intenso resplandor violeta lastima y quema los ojos. Los problemas oculares nos afligen, a pesar de las gafas especiales que hemos fabricado para protegernos. Hasta el simple calor es destructivo. Estamos obligando al planeta a salir de su antigua órbita en una espiral cada vez más amplia. Pero, hagamos lo que hagamos, no podemos evitar que el clima se vuelva cada vez más mortífero, incluso en los polos. Las regiones intermedias ya han quedado desiertas. La evaporación de los océanos ecuatoriales ha provocado una revolución en toda la atmósfera, de modo que hasta en los polos sufrimos las increíbles tormentas eléctricas y los ardientes huracanes húmedos. Estos ya han destruido la mayoría de nuestros grandes edificios, a veces sepultando alguna provincia entera bajo una avalancha de rocas vítreas. Al principio, nuestras dos comunidades polares lograron mantener comunicaciones radiales. Pero ha pasado bastante tiempo desde que en el sur recibimos noticias del norte más devastado. Aún en nuestro caso, la situación ya es desesperada. Recientemente establecimos unos cuantos cientos de estaciones para proceder a la diseminación, pero solo una veintena de ellas llegó a funcionar. Este fracaso se debe sobre todo a una falta cada vez mayor de mano de obra, debido a que un terrible bombardeo de radiación solar ha causado efectos desastrosos en el organismo humano. Epidemias de un tumor maligno, que la ciencia médica no ha logrado dominar, han reducido a la población meridional a un simple remanente, y ello a pesar de la migración de las razas tropicales a la Antártida. Además, cada uno de nosotros no es más que una ruina del ser anterior. Las elevadas funciones mentales, alcanzadas tan solo en las especies humanas más evolucionadas, ya se han perdido o están alteradas, a causa de la destrucción de los tejidos cerebrales especiales. No solo ha desaparecido la mente racial, sino que los grupos sexuales han perdido su unidad mental. La descomposición de su naturaleza química ya ha exterminado a 3 de los subsexos. Sin duda, los desarreglos glandulares han provocado en muchos de nosotros ansiedades y aversiones que no podemos dominar, aun sabiendo que son irracionales. Incluso la energía normal de la comunicación telepática se ha vuelto tan poco fiable, que nos hemos visto obligados a volver a adoptar la arcaica práctica del simbolismo vocal. La exploración del pasado se confía ahora a especialistas, y es una profesión peligrosa, que puede conducir a trastornos de la experiencia temporal. La degeneración de los centros nerviosos superiores nos ha causado un problema más grave y profundo, a saber una degradación espiritual general que antiguamente habría parecido imposible, pues la confianza que teníamos en nuestra integridad era muy grande. La voluntad totalmente desapasionada había sido universal entre nosotros durante muchos millones de años, y también era la piedra angular de toda nuestra sociedad y cultura. Casi habíamos olvidado que su base era fisiológica, y que, si esa base se dañaba, ya no podríamos tener una conducta racional. Pero, bombardeados durante miles de años por la radiación estelar única, hemos ido perdiendo gradualmente no solo el éxtasis de la adoración desapasionada, sino también la capacidad de una conducta normalmente desinteresada. Cada uno tiene ahora una predisposición irracional a actuar en beneficio de sí mismo como persona privada, y en contra de sus semejantes. La envidia personal, la intransigencia, incluso el asesinato y la crueldad gratuita, anteriormente desconocidos entre nosotros, ahora se están volviendo comunes. Al principio, cuando los hombres comenzaron a advertir en ellos esos impulsos arcaicos, los reprimían con divertido desdén. Pero, a medida que los centros nerviosos superiores decaían, la bestia en nosotros se fue haciendo cada vez más indómita, y lo humano, más incierto. Desde entonces, la conducta racional solo se logra después de una lucha moral fatigosa y degradante, en vez de ser algo espontáneo y fluido. Más grave aún, cada vez más seguido, la lucha no termina en victoria sino en derrota.
Imaginaos, pues, el terror y el asco que se ha apoderado de nosotros cuando nos encontramos condenados a una batalla desesperada contra unos impulsos que nos habíamos acostumbrado a considerar como demenciales. Resulta bastante angustioso saber que, en cualquier momento, por el solo hecho de ayudar a un individuo querido, uno puede traicionar su deber supremo para con la diseminación. Pero es mucho más perturbador advertir que uno está tan hundido que es incapaz de mostrar siquiera amabilidad hacia sus semejantes. Antiguamente era impensable que un hombre prefiriera hacer algo por sí mismo en perjuicio de un amigo o persona amada, aunque fuera en el menor aspecto. En cambio, hoy, muchos de nosotros nos sentimos obsesionados por la sorprendida expresión de horror y pena presente en los ojos de un amigo herido. En las etapas más tempranas de nuestro problema se fundaron manicomios, pero no tardaron en llenarse y constituir una pesada carga para una comunidad golpeada. Entonces se empezó a matar a los locos. Pero pronto se comprendió que, de acuerdo con las normas anteriores, todos éramos locos. Ahora nadie puede confiar en que se comportará razonablemente. Y, por supuesto, no podemos confiar los unos en los otros. En parte a raíz de la preponderante irracionalidad del deseo, y en parte a causa de los malentendidos derivados de la pérdida de la comunicación telepática, hemos caído en toda suerte de discordias. Se ha tenido que aprobar una constitución política y una legislación, pero parece que ello no ha hecho más que aumentar nuestros problemas. Una fuerza policial, sobrecargada de trabajo, mantiene una suerte de orden. Pero eso está en manos de los organizadores profesionales, que ahora presentan todos los vicios de la burocracia. Fue principalmente en un ataque de locura que en dos de las naciones antárticas estalló una revolución social, y en estos momentos se están preparando para enfrentarse a un armamento que un gobierno mundial enloquecido está fabricando para destruirlos. Mientras tanto, al desaparecer todo orden económico, y ante la imposibilidad de llegar a las fábricas de alimentos de Júpiter, el hambre se ha sumado a nuestros problemas, y ha brindado a ciertos lunáticos ingeniosos la oportunidad de comerciar a expensas de los demás. Toda esta locura, en un mundo condenado y en una comunidad que ayer era la flor de la galaxia. Quienes aún creemos en la vida del espíritu estamos tentados a lamentar que la humanidad no hubiese decidido suicidarse decentemente antes de que comenzara esta putrefacción. Pero, sin duda, eso no podía ser, había que concluir la tarea emprendida. Pues la diseminación de la simiente ha llegado a ser para todos nosotros el supremo deber religioso. Incluso los que continuamente pecan contra él reconocen que este es el último cometido de la humanidad. Por eso nos hemos excedido de nuestro tiempo, y tenemos que vernos caer de un estado espiritual a la bestialidad de la cual el hombre raras veces se ha librado totalmente. Sin embargo, ¿por qué persistimos en el esfuerzo desesperado? Aun si por un golpe de suerte la simiente echara raíces en alguna parte y prosperara, seguramente le llegaría el fin a su aventura, sino un fin rápido por el fuego, en la batalla definitiva de la vida contra el frío invasor. En el mejor de los casos, nuestra labor habrá servido para brindar a la muerte una mayor cosecha. No parece haber ninguna defensa racional ante ella, a menos que sea racional llevar a cabo el ciego propósito concebido por un estado anterior y más ilustrado. Pero no podemos estar seguros de haber sido realmente más ilustrados. Ahora rememoramos nuestra forma de ser anterior con admiración, pero también con incomprensión y recelo. Tratamos de recordar la gloria que parecía revelársenos en la mente racial, pero no recordamos casi nada de ella. No podemos elevarnos siquiera hasta aquel estado de beatitud más simple que en un tiempo le estaba permitido alcanzar al individuo sin ayuda, aquella serenidad que, según creíamos, debía ser la respuesta del espíritu a todo acontecimiento trágico. Eso se ha esfumado para nosotros. No es solo imposible sino también inconcebible. Ahora vemos nuestra angustia privada y la calamidad pública simplemente como algo odioso. Que después de una lucha tan prolongada para alcanzar la madurez, el hombre acabe quemado vivo como un ratón enjaulado, para entretenimiento de un lunático. ¿Cómo puede haber belleza en eso? Pero esta no es nuestra última palabra dirigida a vosotros. Pues, si bien hemos caído, aún queda algo en nosotros del tiempo pasado. Nos hemos vuelto ciegos y débiles.
Pero el conocimiento de que estamos así nos ha obligado a realizar un esfuerzo supremo. Aquellos de nosotros que aún no se han hundido demasiado profundamente han constituido una hermandad para fortalecerse mutuamente, de modo que el espíritu humano se mantenga un tiempo más, hasta que la simiente haya sido bien sembrada, y la muerte sea tolerable. Nos llamamos a nosotros mismos la hermandad de los condenados. Tratamos de ser fieles entre nosotros y a nuestra empresa común, así como a la visión que ya no se nos revela. Hacemos votos por el consuelo de todas las personas angustiadas a las que aún no se les permite la muerte. Hacemos votos también por la diseminación. Y hacemos votos para mantener alto el espíritu hasta el fin. De vez en cuando nos reunimos, ya sea en pequeños grupos o en grandes masas, para fortalecernos con la presencia de los demás. A veces, en esas ocasiones, solo podemos permanecer callados, buscando consuelo y fuerza. A veces la palabra hablada revolotea de aquí para allá entre nosotros, proyectando una breve luz pero poco calor sobre el alma, que se congela en un mundo tórrido. Pero hay uno entre nosotros, que va de un lado a otro y de un grupo a otro, cuya voz todos ansían oír. Es joven, el último ser nacido de la última humanidad. Pues fue el último concebido antes de conocerse la condena de la humanidad y que ésta pusiera fin a toda concepción. Siendo el último, es también el más noble. No a él solo, sino a toda su generación, los saludamos, y buscamos fuerza en ellos. Pero él, el más joven, es diferente del resto. El espíritu, que no es más que la carne al despertar a la espiritualidad, tiene en él la capacidad de soportar las tempestades de la energía solar mucho más tiempo que el resto de nosotros. Es como si el propio sol quedara eclipsado por el brillo de ese espíritu. Es como si en él, por fin, y durante un día tan solo, se cumpliera la promesa de la humanidad. Pues, si bien sufre en la carne como los demás, él está por encima del sufrimiento. Y, pese a que siente más que todos nosotros el sufrimiento de los demás, él está por encima de la compasión. En su consuelo hay una extraña y dulce bufonada que puede llevar al sufriente a sonreír en su dolor. Cuando ese hermano nuestro más joven contempla el mundo agonizante y la frustración de todos los anhelos de la humanidad, no se siente desanimado, como nosotros, sino sereno. En presencia de tanta serenidad, la desesperación se convierte en paz. Ante su discurso racional, casi ante el simple sonido de su voz, nuestros ojos se abren, y una misteriosa exultación invade nuestros corazones. Sin embargo, sus palabras son graves. Dejemos que sus palabras, no las mías, cierren esta historia. Grandes son las estrellas, y el hombre es despreciable para ellas. Pero el hombre es un espíritu hermoso, a quien una estrella concibe y otra estrella mata. Es más grande que aquellas brillantes masas ciegas. Pues, si bien en ellas hay un incalculable poder, en él hay logros, pequeños pero reales. Demasiado pronto, al parecer, llega a su fin. Pero, cuando haya fenecido, no desaparecerá en la nada como si nunca hubiese sido. Pues es eternamente una belleza en la forma eterna de las cosas. La humanidad tuvo las alas de la esperanza. El hombre tenía que ir más allá que su corto vuelo, que ahora termina. Incluso se propuso llegar a ser la flor de todas las cosas, y aprender a ser omnisciente, el enamorado de todo. En vez de ello, va a ser destruido. Es tan solo un pajarillo atrapado en un incendio del bosque. Es muy pequeño, muy simple, muy poco capaz de discernimiento. Su conocimiento pretendidamente universal no es más que el conocimiento de un pajarillo. Su enamoramiento no es más que la admiración de un pichón por las cosas favorables a su pequeña naturaleza. Goza solo de la comida y de la llamada que anuncia la comida. La música de las esferas pasa sobre él, a través de él, y no es oída. Sin embargo, lo ha utilizado. Y ahora utiliza su destrucción. Grande, terrible y muy bello es el todo. Y lo mejor para el hombre es que el todo lo utilice. ¿Pero lo utiliza realmente? ¿Acaso nuestra agonía de verdad realza la belleza del todo? ¿Y el todo, es realmente bello? ¿Y qué es la belleza? En toda su existencia, el hombre se ha esforzado por oír la música de las esferas, y le ha parecido que, de vez en cuando, captaba algún fraseo, o incluso una insinuación de la forma total.
Aún así, nunca puede estar seguro de haberla oído realmente, ni siquiera de que exista esa música perfecta que ansía oír. Inevitablemente es así. Pues, si existe, no es para que él, en su insignificancia, pueda escucharla. No obstante, una cosa es cierta. El hombre, por lo menos, es música. Un tema magnífico que convierte también en música su vastísimo acompañamiento, su matriz de tormentas y estrellas. El hombre mismo en su condición es eternamente una belleza en la forma eterna de las cosas. Está muy bien haber sido hombre. Y así podemos seguir adelante con el gozo en el corazón, y en paz, dando gracias por el pasado y por nuestro propio coraje. Pues, no obstante, hemos de concluir con una nota justa esta breve música que es el hombre.